que se está acabando este 2022 porque pues ya una vez que está el grito de independencia, luego ya viene el Halloween, el Día de Muertos y se acabó el año. Pero muchos advierten que aquí tomándonos un café hoy porque lo posteamos, lo publicitamos, etcétera, vamos a dar la clave para que las empresas y los empresarios sobrevivan o mejoren la expectativa de un 2023. Pues bienvenido otra vez aquí a la cafetería, esperando que otra vez podamos encontrar la salida al tema tan complicado a veces para el empresario, es no salir de donde mismo, y a veces el pesimismo por factores políticos y otros más, pues hagan desaparecer la ilusión de que sí se puede. Pues al final del camino, como bien lo dijiste, estamos en septiembre, pudiera parecer que falta mucho para que termine este 2022. Sin embargo, a nivel de planificación, hacia dónde vamos en un 2023, considero que incluso vamos un poquito a contrarreloj. Y te voy a decir por qué. Hace unos días se manda la propuesta por parte de la Secretaría de Hacienda sobre lo que va a ser el paquete económico para 2023. O sea, ya de cierta manera tenemos una claridad de hacia dónde van los objetivos a nivel federación para el siguiente año. Ya nos están marcando la pauta de cuál va a ser la capacidad o lo que se pretende tener de ingresos y lo que se busca generar de gastos. Y desde ahí tenemos que partir, porque yo lo he mencionado muchas veces, incluso hubo un programa en el que yo decía, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, en donde dice cuáles son mis objetivos para poder recaudar más, y que los comparábamos con los objetivos de las empresas, que tendríamos que buscar alinear las cosas que se hacen bien por parte del gobierno para replicarlas en las empresas. Yo decía que parte de los objetivos del SAT para recaudar más era a través de erradicar el tema de evasión fiscal, ser más eficientes en sus procesos. Y esto, lo mencionábamos, hay que bajarlo a las empresas. O sea, ¿qué es lo que está haciendo bien el de enfrente? ¿Qué es lo que está haciendo bien el gobierno? Me puede servir como una brújula para poderlo implementar en las empresas. Entonces, en este contexto, ya hay una propuesta del paquete económico 2023. Sí, es correcto. Y desde ahí queremos partir. Si el gobierno ya tiene ciertos objetivos para el siguiente año, que ahorita vamos a desmenuzar, si son objetivos alcanzables, si son objetivos ambiciosos, o son objetivos que incluso me ilusionan, pero que a lo mejor no se pueden alcanzar, hoy lo vamos a analizar, pero ya hay un rumbo hacia dónde. Y el primer consejo que yo le puedo dar a los empresarios, a los emprendedores, a las personas, es primero tenemos que establecer cuál va a ser nuestro objetivo para el siguiente año. ¿Cuál es la visión y hacia dónde vamos a encauzarnos? Hay una frase que a mí me gusta compartir mucho, sobre todo en conferencias y en cursos, como cuando le preguntan a la señora, oiga señora, ¿usted cuántos hijos quiere tener? Y que realmente contesta, pues los que Dios me quiera mandar. Sí. Estamos en una situación actual en donde ya no es tan fácil decir los que Dios me quiera mandar. Habrá gente que nos esté viendo y nos esté escuchando, porque también estamos en Spotify, no sé si ya lo sepas. Había una campaña del gobierno de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, en aquel entonces, que decía la familia pequeña vive mejor. Ese era el eslogan. Dando cuenta, O sea, ya no le echen más, pues. pero ya estoy hablando de eso, era una campaña setentera, ochentera. Sí, a mí me tocó finales de los 70s porque era muy sonada. Que yo todavía no nacía. Yo ya sí, pero tendría como unos 9, 10 años, pero era algo en el que en aquel entonces el gobierno advertía, para dar mejores servicios y que haya mejores oportunidades, la familia pequeña vive mejor. Y hoy estoy de acuerdo, no muchos ya tendrían más de 5 hijos, pero partamos de esa base, ¿no? Y entiendan otra vez la frase. Señora, ¿cuántos hijos va a tener? Los que Dios me quiera mandar. Oiga, señora, y va a poder con todos los que Dios le quiera mandar, con todos los que su cuerpecito pueda aguantar, porque Sí, claro, ¿cuántos pueden tener? Claro. Entonces, y en las conferencias, yo les pregunto a las personas, a los empresarios, a los emprendedores, una pregunta básica e incluso hasta tonta, te la pregunto a ti.
para 2023, ¿cuánto vas a vender? A ver, qué bueno que me haces a mí la pregunta, porque de hecho yo te lo iba a decir. Hay miedo, hay incertidumbre. Y yo te lo quiero preguntar de manera directa. Los que somos emprendedores, microempresarios y pyme, ¿de dónde tenemos que tener la información correcta? Porque luego nos llegan reportes de el crecimiento esperado para el próximo año a México descendió un punto o medio punto. O hay más noticias malas que buenas. Y eso mentalmente dice, híjole, ¿y a quién le vendo? Es decir, mi mercado estaba en el extranjero también está decreciendo, la política del gobierno cambia constantemente, el tema del SAT, y luego mi contadora que el mero día me manda se me olvida, aquí lo tengo. A ver, ¿cómo tengo que partir para darte la respuesta correcta si hay miedo? Y lo que yo te puedo decir es el escenario más deseado, pero también yo no tengo mucha experiencia y no sé de dónde partir para darte la respuesta. Porque también, como me dices, la señora quiere tener todos los hijos que Dios le dé, a mí me gustaría vender todo lo que la capacidad de mi empresa dé. Entonces vamos a partir de lo más simple, de lo que depende de ti. Entonces, de todo lo que me acabas de comentar, hay muchas cosas que no dependen de ti. Si el factor de crecimiento, el decrecimiento, la inflación, hay muchas cosas que no dependen de ti. Ya. Y ojo, el tema empresarial tiene que ver con dos contextos, la razón y la emoción. Okay. En el sentido de la emoción, yo te diría, Ramiro, que antes de que las cosas no dependan de ti, aquellas que sí, por ejemplo, ¿cuáles son? A ver, yo sé que hay muchas problemáticas allá afuera, pero también en mí depende decir, me valen madre las broncas que hay allá afuera. O sea, al final del camino yo no me puedo detener, yo no me puedo parar simplemente por decir la inflación, la carestía, los precios, el SAT, los impuestos, la inseguridad, muchas cosas. Entonces, ¿qué sí depende de ti? Primero, tener una visión. Partamos desde ahí. Apúntale. Partamos desde ahí. Y aquí lo vamos a poner en un contexto. La visión es tuya, Rey. O sea, olvídate de si lo vas a lograr o no lo vas a lograr. La visión es tuya. ¿Hacia dónde vas a ir en 2023? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? A mí ha funcionado mucho desde que yo empecé mi carrera profesional y sobre todo como emprendedor, porque independientemente de que sea empresario, yo vivo día a día siendo emprendedor. Y todos los días estoy pensando tonterías y a ver qué chingados voy a hacer y mi ardillita está dando vueltas en la cabeza. Entonces, la visión depende de ti, no depende de nadie más. Pero no es la visión la que, ahorita por ejemplo, aquí cuando entras al local hay dos cuadros, uno dice visión y misión de la cafetería. Es tu visión personal, Ya. es tu visión como empresario, hacia dónde quieres ir, que también después la podemos aterrizar a la visión de la empresa. Entonces, inspiracionalmente. Inspiracionalmente hablando. Entonces, a ver, mi visión, Ramiro, es que para el próximo año yo voy a llegar a impartir N cantidad de conferencias, N cantidad de talleres, N cantidad de mentorías, y voy a trabajar con miles de personas a nivel nacional e internacional, y voy a hacer esto. O sea, si te fijas, lo que estoy traduciendo es una visión, es un sueño, yo, Javier, hacia dónde me quiero dirigir. Ya. Oye, eres muy soñador, se vale. En mi visión se vale soñar. Entonces, primer punto, La visión es mía. es tuyo. No tiene que estar ni aconsejada ni tampoco influenciada por un tercero. ¿Es correcto? Es correcto. Ya cuando tienes una visión personal en donde dices, chingues, me voy a tentar Venga. y voy a atorarle a los trancazos a lo que se venga. Entonces, ahora sí, en el contexto en el que ya eres un empresario, independientemente del tipo o tamaño de empresa, yo querría creer que ya tienes 1, 2, 3, algunos añitos trabajando. En esos años ya tienes datos, ya tienes estadísticas, ya tienes historia de la operación de tu negocio. Por ejemplo, este 2022, yo les dejaría como tarea lo siguiente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en este 2022? A nivel comercial, por ejemplo. ¿Qué vendiste? ¿A quién le vendiste? ¿Cuánto le vendiste? ¿Y cómo le vendiste? Si te fijas, son 4 preguntas clave. Comercialmente hablando, ¿qué? ¿A quién?
cuánto y cómo le vendiste. Y ahí, mi querido Ramiro, tienes datos a nivel económico. O sea, ya tienes un dato desde dónde partir. Vamos a poner un ejemplo. Yo este año vendí 100 pesos. El famoso ejemplo de los 100 pesos. Sí, sí, sí. Yo vendí 100 pesos, se lo vendí en promedio a 100 personas, a cada persona le vendí un peso y le vendí estos productos y servicios. O sea, tengo que sentarme a revisar y analizar qué fue lo que hice en este 2022. Correcto. Ahora, con tu visión personal, más los datos reales de este 2022, ¿cuál es tu visión empresarial? Ok, quiero crecer. Todos que tenemos objetivos como que muy similares. Quiero vender más, quiero ganar más, quiero gastar menos. Y ojalá que para todos se pudiera lograr. Correcto. Entonces, quiero vender más. Ok, Ramiro, antes de que quieras vender más, tienes que sentarte a presupuestar. Y hasta aquí voy a dejar una pausa. ¿Por qué? Porque antes de entrar en las tareas que cada uno de nosotros tenemos que realizar para 2023, primero tenemos que entender el por qué las vamos a realizar. Y decía, hace unos días, por parte de la Secretaría de Hacienda, se entrega la propuesta de paquete económico para 2023, en donde nos dice, esto es lo que queremos recaudar, esto es lo que va a ingresar a las arcas de la Federación de la Nación, y con esta lana también tenemos el presupuesto de lo que vamos a gastar a través de programas sociales, infraestructura, seguridad, salud, etcétera, etcétera. A esto se le conoce presupuestos. A esto se le conoce una visión, un objetivo. Imagínate que empezara el 2023, mi querido Ramiro, sin que el gobierno nos dijera cuánto pretende que va a ingresar a las arcas ni cuánto va a gastar. Imagínense, en ese contexto. No, bueno. O sea, imagínate que así empezara el 2023. Entonces, tú dices, no, ¿cómo crees que el gobierno va a empezar un nuevo año sin tener presupuestos de ingresos y presupuestos de gastos? O sea, ¿yo cómo voy a saber cómo van a estimar cuánta lana se va a ir a previsión social, cuánta lana se va a ir a seguridad, cuánta lana se va a ir a salud? O sea, no. Hay un documento estructurado que me dice cuánto va a ingresar, a través de qué conceptos, a través de qué rubros, cuánto de los 7.3 billones de pesos que pretenden recaudar, cuánto es a través de los contribuyentes. Claro. ¿Cuánto de los 8.3 billones de pesos que pretenden gastar, en qué programas se van a ir? Por ejemplo, de esos 8.3 billones de pesos, pues 143 mil millones de pesos va al Tren Maya. Correcto. O sea, ya hay un dato exacto de hacia dónde van los recursos. Lo etiquetas como lo escuchamos normalmente. Entonces, mi pregunta para ti y para todos sería, ¿cuál es el objetivo de tu empresa para el 2023? ¿Cómo tenemos que empezar mentalmente esto? Es decir, ¿en qué momento? Porque hay momentos en cualquier empresa que puede ser o la quincena, porque tenemos que pagar a los colaboradores, o al cierre de mes que andamos en friega. Y te lo pregunto porque anímicamente a lo mejor cuando estás haciendo esta primera tarea, mentalmente quizá no llegamos al objetivo por diversos factores. Entonces, a partir de ahí, mentalmente dices, híjole, me atoré, etc. O sea, eres un motivador también, además de conferencista, pero en la motivación no nomás encontramos el ¡hey, ánimo!, sino tenemos que encontrar el factor como para poder entender que lo emocional no debe, al momento de hacer este análisis, prevalecer sobre la objetividad. Y la objetividad no necesariamente sea mala, es una oportunidad. Ok, lo voy a dividir en dos, la emoción y la razón. 2022, vamos partiendo de que vendiste 100 pesos. Javier, para el 2023 quiero vender 200 pesos. Yo de entrada te diría, justifícame la razón por la cual quieres incrementar un 100% tus ingresos. Yo te diría, no inventes. O sea, hay tres tipos de presupuestos. El moderado, el bajo que pues, a final de cuentas no te va a generar esfuerzo para poder lograrlo. El moderado, que está dentro de los estándares y niveles esperados, y el exagerado, pues que difícilmente vas a llegar. Cuando elaboras un presupuesto, del tipo que sea, tiene que ser medible y tiene que ser alcanzable. No tiene que quedar ni muy bajo
ni muy alto. Muy bajo porque no genera esfuerzo, muy alto porque no vas a llegar. Y precisamente entras en un factor de desmotivación. Entonces, si me dices, Javier, no tengo ni pinche idea de cómo generar y cómo elaborar un presupuesto de ventas. Es más, voy a regresar un paso. Hay muchas personas que nos están viendo y que en la vida han preparado un presupuesto ni de ventas en su negocio. Pero les va bien. O parece que les va bien. Porque la divinidad está poca madre. A ver, pero es un factor de suerte. Es decir, tú y yo conocemos empresarios que de repente no fueron a la escuela. No necesariamente estudiaron una carrera de administración de empresas o tienen un conocimiento matemático de cómo funciona allá afuera, pero les ha funcionado. Son golpes de suerte, porque hay gente que dice, bueno, es que yo he comprado suministros, he comprado maquinaria, trato de tener gente capacitada, trato de tener 2 o 3 gentes en ventas y apenas salgo en el presupuesto bajo. ¿Cuál es ese factor? ¿Tiene que ver con la suerte? ¿Tiene que ver con esto que hoy estamos empezando a generar? Fíjate que para que las empresas se desarrollen y crezcan son muchos factores y uno de ellos sí tiene que ver con ese expertise, ese conocimiento de la persona, de la dirección, que lleva años de experiencia en el manejo del negocio y que sabe cuáles son sus temporadas altas, bajas, que sabe cómo reaccionar. Pero ojo, en la actualidad, para efectos de competitividad, no podemos dejar todo a la emoción ni a la intuición. Y lo platicábamos fuera del aire, o sea, hoy por hoy en México hay algo que no se utiliza, la ciencia de datos. Queridos, correcto. ¿Qué es la ciencia de datos? ¿Qué es la minería de datos? Si volteas a Estados Unidos, si volteas a Europa, si volteas a otros lugares, el efecto o el factor de minería de datos, de la ciencia de datos, es algo tan común, tan normal para tomar decisiones con bajas posibilidades o disminuyendo el factor de riesgo, que hay sectores, por ejemplo las bolsas, por ejemplo el tema de los bancos, etcétera, que no toman decisiones si no va implícito un proceso de minería de datos o de ciencia de datos. Y aquí en México, y lo he venido diciendo muchas veces, somos chingoncísimos a nivel de generar ideas y emprendimientos. Pero hay algo particularmente en que nos topamos. Precisamente que muchas de las cosas las hacemos con la intuición, con la emoción y no con la ciencia. Correcto. Y hoy por hoy, para ser más competitivo, no te puedes basar en lo que el director, el dueño, el que lleva años al frente del negocio, pueda creer, porque al final del camino, y una de las consecuencias más delicadas, ¿qué va a pasar cuando el director ya no esté? Porque en algún momento tiene que ceder la silla, ya sea por convicción, por salud, por enfermedad, por muerte, por lo que gustes y mandes. ¿Qué va a suceder con la nueva generación que tome ese lugar y que no tenga la experiencia, la intuición, el expertise de quien sí lo tenía? Es por eso que incluso a nivel de las empresas, por ejemplo, se administran de 2 tipos, las empresas, sobre todo las personas morales, se administran con un administrador general único, que es una sola persona la que toma las decisiones de la empresa. U otras empresas que se regulan por un consejo de administración. Y la diferencia entre una y otra es que las empresas que tienen consejo de administración buscan 3 objetivos principales. 3. Que la empresa sea eficiente, sea rentable y trascienda. Y que trascienda, me refiero a nuevas generaciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque en México estamos acostumbrados a ser autoempleados. Oye Javier, no chingues, me estás diciendo que yo soy el director general de esta empresa mediana que lleva 50 años en el mercado, pero que soy un autoempleado. Sí. ¿Por qué? Porque si no tienes ese proceso de automatización de la ciencia, de la minería, para tomar decisiones fundadas y fundamentadas, lo único que estás haciendo es tener una empresa que te está generando ingresos, pero que cuando tú ya no estés, la empresa se lo va a cargar en chingada. O sea, y hemos visto muchos casos en el que el hijo del dueño se queda con el negocio y la empresa se va al carajo. Entonces, sí, desgraciadamente nos va a doler decir que en México muchos de los directores generales, muchos de los dueños de empresas, somos unos autoempleados que a lo mejor ganas muy bien, pero que en el momento que dejes la silla, esa empresa te mueve. Ahora, no podemos dejar todo a la intuición. No podemos dejar toda la emoción de yo creo, yo conozco y yo tomo la decisión con base a pros, contras y a lo que yo más o menos considero.
estamos en un punto en el que tenemos que tomar decisiones basadas en ciencia para ser competitivos. Entonces, yo este año vendí 100 pesos. En la parte inicial que te decía, primero tienes que tener una visión hacia dónde vas el siguiente año. ¿Quieres crecer? Ok. Entonces vamos a decir que queremos vender un 30% más. Un 30% está dentro de los estándares promedio en que las empresas podrían considerar un incremento en ventas. O sea, es parte padre. Si me dicen 40, 50, 100%, la verdad es de que está muy fuera de lugar. Ramiro quiere incrementar sus ventas el siguiente año un 30%. Muy bien. Eso ya es una visión de hacia dónde quiere ir. Pero y es alcanzable. Es alcanzable, exactamente. Vamos a ponerle que estamos en un límite superior, que ya a lo mejor vas a llegar rayando y con mucho esfuerzo, pero que muy probablemente después del 30% ya no superas. Claro. A lo mejor te quedas un poquito corto, 26, 27, 28%, etcétera, etcétera. Pero es alcanzable. O Ramiro me puede decir, ¿sabes qué? Mi negocio, mi giro me da para crecer las ventas un 10%. Ah, también es alcanzable. O un 15, o un 20. El punto más importante, Ramiro, es que hoy digas hacia dónde va a ir mi empresa el siguiente año. Si es un 10, si es un 20 o es un 30% que quieres crecer. Es un factor de solicitar créditos, es decir, capital. Es un factor de buscar perfiles en donde siento que me va a dar el objetivo del 30%, y aquí me detengo un poco. ¿Cómo contratar nuevo personal? Mi competencia lo que hace es, les pide una factura, que estén dados de alta, ya cada vez menos la parte de meterlos a nómina por el gasto que representa para el Seguro Social, el Infonavit, o como colaboradores en donde pues a destajo o comisión. Es decir, muchos que conozco yo, no sé si estén haciendo su presupuesto o no, trabajan así. ¿Cómo tendría yo que hacerlo para alcanzar un 30% más, que es lo medible, pero donde el factor humano lo requiero, pero también necesito hacer esa parte del número? Muy fácil. Tengo una línea en donde digo, desde el 1 y mi tope 30% es el que quiero crecer. O sea, ya te pusiste ese objetivo. No sé, a ver, Dani, ¿tienes por ahí, o no sé, Dani, si la señora de los jugos que acá, que por cierto nunca vende nada, no sé si por ahí tenga un pizarrón de esos que dicen ahí, jugo de manzana, es que luego vienen de acá de Tabasco, Sí. y pues no mi competencia, yo aquí vendo café, pero allá, y si van ahorita se traen aquí el pizarrón, porque me parece que lo que estás poniendo aquí de la línea es muy importante, porque a partir de ahí gráficamente los que aprendimos con manzanas nos puede dar una idea de cómo segmentar esta parte. Sí, tráetelo, mira, vamos a sí, ahorita se lo regreso. Espérenme tantito. Muchísimas gracias. Aquí todo es nuevo, mi estimado, todo es nuevo, hasta la pista. Nomás no te subas un Aeroméxico. Andan abortándolos. Ahí está, para que vea usted. Es que de verdad es muy interesante lo que en esta hoja siempre escribe, bueno, por ahí está. Pero sí es cierto, porque a partir de ahí me voy a dar cuenta gráficamente del 0 al 30%, que es lo que es el objetivo alcanzable. También hay que ver que esto ayuda o va a ayudar a muchos empresarios o microempresarios o emprendedores a entender cómo desde septiembre para el próximo año, que ya falta realmente muy poco, se puede alcanzar esto para diciembre, o puedes alcanzarlo antes. No, de hecho incluso esto es lo que estamos presupuestando crecer, en este caso para 2023. Perfecto. O sea, vamos a tener desde septiembre hasta diciembre para preparar estos presupuestos y estos objetivos, pero el objetivo de crecer desde el 1 hasta el 30% está para 2023. Ahora, tú me dijiste, yo quiero crecer en ventas 30%. Ya. Ok, ese es el objetivo primario para Ramiro. Mi pregunta siguiente sería, ya tienes el objetivo hacia dónde vas a crecer, la pregunta sería, ¿qué necesitas para lograrlo? Porque ojo, no solamente nos podemos basar en cuánto quiero crecer, sino en qué voy a necesitar para lograrlo. Y uno de los factores que me estabas diciendo ahorita es, híjole, el tema del personal.
Sí. Si yo me voy a involucrar con el tema del personal, ¿cómo los voy a contratar? Y hay diferentes esquemas que, desde mi punto de vista, no son tan válidos. El hecho de decir, híjole, les voy a pedir una factura porque me quiero ahorrar y me quiero evitar todo el factor del seguro social. Llamada de uso. Exactamente, pero socialmente no es lo correcto. O sea, si yo te voy a contratar a ti como mi trabajador, lo de ley como responsabilidad social es de que tú estés registrado en mi registro patronal, yo como tu patrón en el seguro social. O sea, yo tengo esa responsabilidad contigo. No eres mi prestador de servicios para que me des una factura. A ver, entonces, a partir de este momento mi visión es ser profesional, ético, sí, claro, y moral como empresario. Sí, claro, totalmente. Porque no digo que quien trabaja así no lo sea, pero al final del día no están partiendo no, valor. Pero esta es una estrategia desleal. A eso voy, o sea, no hay un tema de valor en el sentido de valores. Otro factor podría ser el de asimilados a salarios. Oye, Ramiro, te voy a contratar como asimilado a salario. Un asimilado a salario es una persona que aparentemente no trabaja directamente contigo de una manera subordinada, que no tienes horarios, no tienes un sueldo. Son freelance. Exactamente. Pero en realidad... no se llama freelance. No, es una back office. Pero en realidad tú y yo sabemos que si es mi trabajador, sí, porque si te doy órdenes, y porque si tienes que estar aquí en la oficina o aquí en la cafetería. Entonces, son estrategias desleales, son estrategias ilegales y que de cierta manera atentan contra la responsabilidad social que tenemos los patrones como trabajadores. Entonces, yo les digo, estas y estas no las utilicen. Realmente, si queremos tener un crecimiento encauzado, continuo, tenemos que ser conscientes de todas las responsabilidades que nos dice ser emprendedores o empresarios. Yo conozco emprendedores que empezaron diciendo, híjole, es que yo no puedo pagar seguro social porque pues no me alcanza. Entonces no estás preparado para ser un emprendedor, no estás preparado para ser un empresario. Tienes que tener la visión completa de que si tienes que pagar impuestos al SAT, que si tienes que pagar previsión social y seguro social, son de las responsabilidades que tienes ya como emprendedor. Y si no, mejor vete a una empresa a trabajar como asalariado. O sea, queremos todos los beneficios, pero no queremos todas las obligaciones. Entonces, ok, ¿qué necesitas, Ramiro, para llegar de esta línea del tiempo hasta aquí? Vamos a decir, quiero crecer 30%, y si vendí en el 2022 100 pesos y quiero terminar el 2023 vendiendo 130 pesos, voy a tener un factor de crecimiento de 30 pesos. Ok, ¿qué necesito para lograr esos 30 pesos adicionales? Voy a requerir herramientas, voy a requerir tecnología, voy a requerir capacitación, voy a requerir personal. O sea, ¿qué es todo lo que vas a requerir? Porque, ojo, insisto en que muchas veces queremos tener todos los beneficios, pero no todas las obligaciones. Quiero tener esos 30 pesos de incremento, pero no quiero gastar nada. Sí, y todo esto es un gasto. Sí. O una inversión. Exactamente. Y entonces, desde aquí partimos a decir, ¿cuál es tu visión, Ramiro? ¿Hacia dónde quieres ir? Lo más importante de todo esto, ahorita, y que quede claro, olvídate de cuánto quieras crecer. Olvídate de a qué número quieras llegar. Me voy a regresar un paso a decirte, ten una visión, ten objetivo, ten un camino hacia dónde te quieres dirigir en 2023. Va a sonar tan tonto esto, pero neta, hay un altísimo porcentaje de micros, pequeños y medianos empresarios, te lo firmo y te lo demuestro, que no tienen objetivos objetivos fijos para el siguiente año. Son micros, pequeños, medianos empresarios que no elaboran un presupuesto de ventas. Que así como yo decía en el ejemplo, señora, ¿cuántos hijos va a tener? Sí, claro. Los que Dios le quiera mandar. En las conferencias también les pregunto a los empresarios, mi querido empresario, ¿cuánto vas a vender en el siguiente año? Y las respuestas más comunes son lo que los clientes me quieran comprar. O más. Sí. Pero entonces, ¿cuál es eso que el cliente te va a comprar? O sea, vamos a suponer que no elaboraste un presupuesto de ventas para el siguiente año. Ramiro, estamos en septiembre del 2023, octubre del 2023. ¿Llegaste? No sabes. ¿No llegaste? No sabes. ¿Vendiste bien? ¿Vendiste mal? ¿Pudiste haber vendido mejor? O sea, ese es el punto de vamos caminando a ojos cerrados y pues lo que la vida me quiera marcar. No. Antes, para poder decir estoy creciendo, no estoy creciendo y lo estoy haciendo encauzado,
primero me tengo que aterrizar y decir, ¿cómo chingados voy a caminar? Ponte una venda en los ojos y no vas a ir a ningún lado. Entonces, el primer paso es tener una visión.